Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр. Есть. El pasado 8 de octubre, el Ministerio de Defensa ruso anunció oficialmente el nombramiento de Sergei Vladimirovich Surovikin como nuevo comandante de las fuerzas rusas en Ucrania, prácticamente una semana después de la retirada rusa de la ciudad estratégica de Liman. Sergei Surovikin se estrenó ese mismo lunes, con una oleada de ataques aéreos a la infraestructura civil a lo largo y ancho del territorio ucraniano, que llegó a calificarse como campaña de bombardeos aéreos masivos y que ha dejado hasta ahora al país con el 40% de la infraestructura eléctrica destruida. Recordad que todo esto vino después del ataque al puente de Kerch, el 7 de octubre, aniversario de Putin. Previamente, Surovikin había comandado a las fuerzas rusas en el flanco sur y en una etapa anterior, comandante en jefe de las fuerzas aeroespaciales rusas, a pesar de no tener experiencia en operaciones aéreas. Sergei, de 56 años de edad, está bastante castigado físicamente para lo joven que es. Nuestro protagonista nació el 11 de octubre de 1966, en Novosibirsk, en Siberia, en el centro del país. Está casado y tiene 2 hijas. En el año 1987 se graduó en la Escuela Superior de Comando de Armas Combinadas de Omsk. Sirvió también en Afganistán, como teniente, en los comandos Spetsnaz hasta el final de la guerra en 1991, donde empezó a dar forma al carácter y a la reputación del general, ya que estuvo muy involucrado en una violencia considerable desde el principio. Surovikin adquirió notoriedad por primera vez durante el intento de golpe de Estado de 1991, lanzado por los partidarios de la línea dura soviética. Sergei y su destacamento del 1er Batallón de Fusileros de la 2ª División de Fusileros Motorizados Tamaskaya de la Guardia recibieron la orden de despejar las barricadas de los manifestantes antigolpistas en el centro de Moscú. Las fuerzas bajo su mando, al verse rodeadas por la turba enfervorecida, abrieron fuego contra la masa por orden de su comandante. Los blindados arrollaron las barricadas levantadas por los manifestantes a favor de la democracia. En el enfrentamiento murieron 3 hombres, entre ellos, uno que fue aplastado por los vehículos del ejército. La policía moscovita detuvo a Surovikin, aunque fue liberado unos meses después sin cargos, debido a que había estado siguiendo órdenes. Más tarde se graduó con honores en la Academia Militar de Fruzne y también en la Academia Militar del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Aquí tenemos otro episodio de su tambaleante carrera militar. En 1995, cuando era mayor de la Academia de Fruzne, fue nuevamente detenido por el Departamento de Inteligencia del Ejército por contrabando de armamento. Para ser concretos, se le acusaba de suministrar armas y munición a otros oficiales del curso. El amigo Surovikin le vendió una pistola ilegalmente a un compañero. Después de numerosos interrogatorios en los días posteriores, alegó que había sido engañado y se cerró el caso por falta de pruebas concluyentes. Aquí no acaba la cosa, esperad que tiene más anotaciones en el expediente. Vais a sorprenderos. Antes de seguir, os pido lo clásico, por favor, like al vídeo, suscribiros si todavía no lo habéis hecho y dejad un comentario, que ayuda a posicionar el vídeo. También tengo canal de directos en la plataforma morada y os invito evidentemente a que os suscribáis. Tenéis disponible también otro canal en Telegram totalmente gratuito. Continuemos. Desde junio de 2004 estuvo al mando de la 42 División de la Guardia, estacionada en territorio de la República de Chechenia. Ese mismo año, concretamente en marzo, Surovikin es acusado de agredir a otro subordinado suyo, el teniente coronel Víktor Chibizov. Sergei recurrió a la violencia contra el oficial al enterarse de que no había optado por Vladimir Vladimirovich Putin. Posteriormente, este oficial retiró la denuncia. La cosa no queda aquí, su hoja de servicio es bastante espectacular.
Es en esas fechas que crece la fama de comandante despiadado cuando los medios de comunicación rusos informaron que un coronel a sus órdenes, Andrei Shatakal, subcomandante de la 34 División de Fusileros Motorizados, se había suicidado de un disparo en el cráneo tras recibir una acalorada y humillante reprimenda frente a varios oficiales a la hora de realizar una inspección. Y claro está, el Ministerio de Defensa ruso nuevamente abrió una investigación de lo sucedido, con Surovikin como protagonista, no encontrando evidencias sobre su participación en la muerte del coronel Shatakal, cerrando el caso. Es a partir de ese momento que las crónicas rusas informan que sus colegas de profesión le habían bautizado como General Apocalipsis por su actitud frente a sus subordinados y las formas poco ortodoxas al abordar un conflicto bélico. En noviembre de 2008 fue nombrado jefe de la Administración Operativa Principal del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Rusas. Desde enero de 2010 se desempeñó como jefe de Estado Mayor del Distrito Militar Volga-Urales y más tarde del Distrito Militar Central. También desde abril de 2012 desempeñó en los órganos centrales del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. En octubre de 2012 Surovikin fue nombrado jefe de Estado Mayor y primer comandante adjunto del Distrito Militar del Este. Pero es en Siria donde estuvo destinado primero en 2017 y posteriormente en 2019. Al preguntarle por la participación rusa en este conflicto, realizó unas declaraciones curiosas. Al efectuar misiones en el país de los barbudos, ni por un minuto olvidamos que estábamos defendiendo a Rusia, afirmó Sergei. Mientras asumió el mando del contingente ruso en ese país, consiguieron recuperar más de la mitad del territorio que se había perdido en manos de las organizaciones de barbudos que todos conocemos. Según un informe de Human Rights Watch, publicado en 2020, la defensa de los intereses de Moscú en el país de los barbudos por parte del general incluyó decenas de ataques aéreos y terrestres contra objetivos e infraestructuras civiles. Es la misma estrategia de desgaste la que está aplicando en Ucrania para forzar a Kiev a sentarse en una mesa de negociación. Este mismo informe señala que el general ruso estaba informado en todo momento de los bombardeos contra la población civil, no tomando medida alguna para evitarlo ni procedieron a castigar a los responsables directos de los ataques. Bueno, sus enemigos sirios lo apodaron el perro sanguinario por los crímenes de guerra cometidos tanto en Chechenia como en el país de los barbudos. Se le considera despiadado y con poca consideración por la vida humana, afirman algunas fuentes cercanas al general que han trabajado con él en el Ministerio de Defensa ruso, aunque todos estos calificativos hay que ponerlos en cuarentena. Decenas de testimonios del país de los barbudos no han olvidado a Surovikin y las acciones que llevaron a cabo tanto las fuerzas rusas bajo su mando como las de Bashar al-Assad. Por ejemplo, en la localidad de Yan Sheikhoun, situada al noreste de la provincia de Idlib, tuvo lugar el 4 de abril de 2017 un ataque contra la población utilizando armamento químico, concretamente gasarín, y en el que fallecieron 86 civiles, 160 heridos y también desaparecidos. Las Naciones Unidas confirmaron 2 ataques químicos. La versión rusa de los hechos atribuye a la aviación siria la autoría de los bombardeos cerca de Yan Sheikhoun, a un depósito de los rebeldes, en el que había sustancias tóxicas destinadas a combatientes en Irak. Años después, el presidente Putin le otorgó la Medalla de Héroe de Rusia, el mayor honor del país por su servicio en Siria. Aunque dentro de las Fuerzas Armadas se le considera un militar cruel, también es reconocido como uno de los pocos que sabe cómo supervisar y organizar diferentes ramas del ejército. En resumidas cuentas, un comandante competente que ha conseguido enderezar y sobre todo poner un poco de cordura en la hoja de ruta del ejército ruso en Ucrania. Y como es obvio, su nombramiento ha suavizado las posturas de los halcones del régimen, como el jefe de la República Chechena, Ramzan Kadyrov, que ve en Surovikin parte de la solución a la desastrosa campaña rusa de estos 9 meses. Pero Sergei, no olvidéis, no es nuevo en el vacilante esfuerzo de guerra. Ha estado al mando de tropas en el frente sur de Ucrania. Durante sus años en el país de los barbudos, Surovikin tejió una excelente relación profesional con Wagner, cosa que no sucede con otros miembros del ejército, siendo el máximo exponente el ministro de Defensa Sergei Shoigu,
del que también os hablé en otro vídeo, lo tenéis disponible. Y hablando de contenido del canal, os recomiendo el directo que hice el pasado miércoles con Juanjo Prego, hablando de los halcones del régimen, Prigozhin, Kadyrov y CIA, así como de Wagner Group. La Unión Europea le impuso sanciones financieras por su participación en 2014 en Ucrania. Las sombras acerca de corruptelas durante su vida militar penden sobre su reputación. Sin ir más lejos, parece que usa la empresa de su esposa para recibir pagos en efectivo de los oligarcas de Putin. Su esposa tiene en propiedad un aserradero así como una planta de procesamiento de madera en los Urales desde hace una década. Durante la misión que llevó a cabo en el país de los Barbudos, Surovikin liberó 2 yacimientos de fosfatos muy cerca de la histórica ciudad de Palmira. Gennady Timchenko, amigo personal de Putin y presuntamente comisionista según la investigación a que me estoy refiriendo, consiguió los derechos de extracción y exportación de los yacimientos a través de la empresa Stroitangas. En aquel momento la seguridad de los yacimientos y de los convoyes estaba comprometida. Gracias al ejército ruso y al apoyo de Wagner, la empresa de Timchenko se ha dedicado a extraer de los yacimientos de Palmira, tratarlos en una planta de fertilizantes de Omsk y comerciar con los mismos desde el puerto de Tartus, la base militar rusa, en el país de los Barbudos, como no podía ser de otra manera. ¿Quién creéis que proporcionó la colaboración, permisos y coordinación entre la empresa, el ejército ruso y Wagner? Pues obviamente Sergei Surovikin. Y según la investigación periodística a la que me estoy refiriendo de María Pevchik, jefa del Departamento de Investigación del medio FBK, en el puerto de Tartus se cargan en barcos con balizas de seguimiento apagadas. Luego manipulan los documentos para que el envío ya no parezca del país de los Barbudos y venden los fosfatos en Europa, eludiendo las sanciones contra el gobierno y Timchenko. Y obviamente la seguridad de estos movimientos los proporciona Wagner. También según la investigación, presuntamente la firma de la esposa de Surovikin habría recibido un primer pago de 1,4 millones de dólares provenientes de Timchenko. Según esta investigación, Surovikin se habría ganado muy bien la vida en el país de los Barbudos. Y como ya sabéis, y si no os lo digo yo, Surovikin ha sido el cerebro de la retirada de Gerson. Parece que impuso esta condición al Ministerio de Defensa ruso antes de hacerse con el cargo. Se ha dedicado a machacar la infraestructura eléctrica ucraniana y a contar milongas sobre voladuras de presas, bombas nucleares tácticas y bombas sucias. Todo una excelente maskirosca para camuflar la retirada total del ejército ruso de Kherson. Una derrota más de Moscú, pero no un desastre como se anunciaba al estilo de la ofensiva de Kharkov. En esta ocasión, no perdieron centenares de vehículos y material pesado como en septiembre. Consiguieron salvar los muebles y lo más importante, Surovikin consiguió salvar el pellejo de miles de soldados rusos que podrán seguir defendiéndose del acoso ucraniano. Se habla de cifras superiores a 25.000 soldados, algo que debería ser normal en cualquier ejército, pero que en el ruso parece una excepción. Ha hecho lo que tenía que hacer, ni más ni menos. Las fuerzas armadas rusas siguen a la defensiva incluso con la barrera natural que supone el Dnieper, cediendo la orilla a sus rivales ucranianos y alejándose del río hasta posiciones a más de 20 kilómetros de la orilla por miedo a la artillería ucraniana. Una muestra de debilidad más que evidencia la situación comatosa del enfermo ejército ruso en Ucrania. Surovikin es el clásico superviviente siempre al filo de la navaja. Seguro que habéis conocido muchas personas de este estilo en vuestros trabajos. En algún momento tendrá que pagar todo el daño que ha causado a civiles inocentes. Quien a hierro mata, a hierro muere. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, por favor, y comentario, aunque sea un emoji para posicionarlo mejor e ir recuperando el canal. Suscribíos también si todavía no lo habéis hecho. La verdad que creo que ha sido un vídeo interesante, espero que lo hayáis disfrutado. Muy buena semana para todos y tened mucho cuidado ahí fuera. Adiós.
в зоне проведения операции. Сергей Владимирович, согласен с вашими выводами и предложениями. Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли выехать. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр. Есть.